haya metido esta aceleración. Gracias, señor presidente. Bien, esta es una PNL que pretende reivindicar la figura de un héroe español que en el momento más oscuro de la historia reciente, cuando estaba teniendo lugar quizás el peor genocidio de la historia, utilizó documentos españoles, leyes españolas, dinero público español, para arrancar unas 5.000 vidas judías a la maquinaria nazi de la muerte. Por cierto, esta labor humanitaria del señor Sanz-Fries había comenzado ya durante la Guerra Civil Española, cuando como funcionario adscrito al Ministerio de Estado en el Madrid republicano, agilizó algunos trámites, extendió documentos que permitieron a algunas personas que podían temer por su vida, por ejemplo Pilar Primo de Rivera, abandonar el Madrid republicano. Bien, el gran momento de Sanz-Fries, sin embargo, llegaría en el otoño de 1944. En marzo del 44 se había producido la ocupación alemana de Hungría. En septiembre, el derrocamiento del regente Horthy. Y se pone en marcha, en definitiva, el holocausto. El holocausto en Hungría, la comunidad judía húngara era muy numerosa. Sanz-Fries queda como funcionario de máxima graduación en la Embajada Española cuando abandona Budapest el embajador Mugiro. Bien, desde 1943 el gobierno español, tanto por razones estratégicas, la de congraciarse con los aliados previsibles vencedores de la guerra, como por razones estrictamente humanitarias, venía aplicando una política de auxilio discreto a los judíos europeos. Esta política no se limitó a Hungría. Por ejemplo, se consiguió salvar las vidas de 300 y pico judíos sefarditas en Grecia. Se admitió como refugiados a los judíos franceses que conseguían cruzar la frontera de los Pirineos, y esta política fue agradecida expresamente por la primer ministra israelí Golda Meir en una intervención en la Knesset, el Parlamento israelí, en febrero de 1959, con estas palabras: el pueblo judío y el Estado de Israel recuerdan la actitud humanitaria adoptada por España durante la era hitleriana, cuando dieron ayuda y protección a muchas víctimas del nazismo. Bien, pero la intervención más importante se produciría en Hungría a través de Sanz-Fries. Sanz-Fries, que seguía instrucciones del Ministerio de Exteriores español. Por ejemplo, tenemos este telegrama que cursó el ministro de Asuntos Exteriores, José Félix de Lequerica, el 23 de octubre de 1944, y cuyo texto tomo del estupendo libro de Arcadi Espada, En el nombre de Franco. Embajador Washington, a petición representante Congreso Judío Mundial, ruega se extienda protección a mayor número de judíos perseguidos. Sírvase, Vuestra Excelencia, informar en qué forma se puede atender a lo solicitado con el mayor espíritu de benevolencia y humanidad. Bien, la forma que encontró Sanz-Fries fue, en primer lugar, aprovechar una ley de la dictadura de Primo de Rivera que ofrecía la nacionalidad española a los judíos sefardíes. De esta forma se pudieron extender documentos españoles a la pequeña minoría de judíos sefardíes. Después utilizó triquiñuelas administrativas, presiones a las autoridades húngaras e incluso sobornos para conseguir que esta protección se pudiera extender a los askenazis, que obviamente eran la gran mayoría de los judíos húngaros, ¿no? Y de esta forma, ya digo, terminó salvando a unas 5.000 personas. Otra de las técnicas utilizadas fue el alquiler de pisos en Budapest, que eran colocados bajo la protección de la Embajada Española, y una simple placa de la Embajada Española en la puerta de la vivienda era la frontera entre la vida y la muerte. Allí se hacinaban decenas de familias que así consiguieron salvar la vida. Sanz-Fries abandonó Budapest por orden del Ministerio Español el 7 de diciembre del 44, cuando ya se acercaban las tropas soviéticas. Había razones para temer por su vida. Recordemos que España había colaborado en la invasión alemana de la URSS con la División Azul. De hecho, el embajador sueco Raúl Wallenberg, que también salvó muchas vidas judías, fue asesinado en circunstancias hasta hoy no esclarecidas en enero del 45, mientras entraban los soviéticos en Budapest. Pero la labor española de protección de estos judíos refugiados en pisos continuó durante los 2 meses de batalla por Budapest, conducida por el abogado húngaro Zoltán Farkas, que fue asesinado. Termino. La secretaria Elisabeth Tourné y el italiano Giorgio Perlasca, que se autoinvistió embajador en funciones. Bien,
Es cierto que Sanz Briz ha tenido reconocimientos, sobre todo internacionales, una avenida en Budapest, su nombramiento como justo entre las naciones por parte de Israel, que el régimen de Franco no le permitió acudir a Israel a recibir en 1966. Pero es triste que mientras todo el mundo conoce la figura de Oskar Schindler gracias a la estupenda película de Spielberg, pues prácticamente nadie conoce a Sanz Briz, ni siquiera en España. Por eso proponemos, entre otras cosas, un día Sanz Briz, el 23 de octubre, el día del telegrama, y al menos que se elaboren materiales didácticos para explicar a los escolares españoles quién fue Sanz Briz. Gracias. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Contreras. No hay enmiendas